Bueno, vemos el ejercicio 1. Lo que hablábamos es que la transformación se hace siempre sobre el transformado. O sea, si yo tengo una combinación, una composición o el producto que se llama, ¿no?, de transformaciones, Sí. cuando hablamos de producto de transformaciones hablamos de una composición de funciones. Entonces, esta función afecta a todo esto, ¿no? Afecta a lo que se transformó. Lo que hacen muchos por lo general es aplican esta transformación al triángulo original y después le aplican esta transformación al mismo triángulo original y no a lo que quedó transformado. Claro. Ese es uno de los errores. El no tan común es que, lo que pasó con Vero, que aplico la transformación, Claro. y después, en vez de usar el A y B, o sea, como elementos originales, uso el A', B' del transformado. Eso por ahí es menos O sea, común. se usa todo sobre el transformado. Claro, pero los elementos Sí, son hay los que usarlo originales. sobre... Porque acá no dice, Igualmente, si fuese sobre claro, no los dice transformados, sería A', B', tendría A', que poner. B', claro, eso le iba a decir. Si fuera sobre eso, tendría que especificarlo. Claro. Si quiere lo vemos con GeoGebra, a ver cómo quedaría. Ah, se ve bárbaro ahí. Bueno, dice que es un triángulo ABC que es obtusángulo en A. Entonces, bueno, hagamos un triángulo ABC, obtusángulo en A. Si este es A, B, vamos a hacer que el ángulo obtuso esté en A. Y me dice que es que tengo que hacer una simetría con respecto a BC primero, a la recta ABC, o sea, el eje sería, el eje sería este, BC sería la recta que contiene los puntos BC. Entonces, si yo hago la simetría, las transformaciones acá, transformaciones, simetría axial del triángulo con respecto a ABC, ¿no? Lo que me queda es esto. Y le podemos cambiar el color, o para que se vaya viendo. Y después, con respecto a AB, pero AB es AB, ¿no? O sea, no es A', B'. Entonces, el eje sería la recta que contiene a AB. Este sería mi eje. Y entonces buscamos la simetría axial del verde con respecto a la recta AB. Ah, ahora entendí. Y bueno, le ponemos otro colorcito. ¿Sí? A ver si suma Mariana, dice. Bueno, y bueno, o sea, lo que quedó, o sea, el inicial sería el que está en azul y el final sería el que está en rojo. Cuando Hola, pregunta, hola, cuando Hola, Mari. pregunta, ¿el producto es una simetría? Bueno, el producto no es una simetría, ¿no? Su movimiento. Es otro movimiento. ¿Qué movimiento es? O sea, no. Una rotación. Es una rotación, ¿no? Cuando hacíamos dos simetrías axiales, ¿se acuerdan? El teorema de las simetrías conjugadas dice que todo movimiento puede expresarse como una composición de al menos dos simetrías axiales. O sea, todo movimiento se puede expresar como una composición de al menos dos simetrías axiales. En este caso, cuando los ejes son oblicuos, es un giro donde la amplitud es el doble del ángulo comprendido entre los ejes. ¿Sí? O sea, que si yo mido el ángulo digamos, hagamos el equivalente. O sea, si yo mido el ángulo comprendido entre los ejes sería este, ¿no?
Entonces, si quiero hacer el giro, va a ser el giro del triángulo este con respecto al centro B. Ahí está la información. Bueno, lo paso porque es algo rápido. Transformación, rotación, ¿no? O sea, si va de allá para allá, el sentido sería antihorario, ¿no? Es positivo. Rotación del triangulito este con respecto al punto B, el ángulo sería, vamos a ver cómo se llama este angulito, es alfa, ¿no? Entonces, perdón. Rotación del triangulito con respecto a este, sentido antihorario, y el ángulo sería 2 veces, bueno, no me aparece, no sé si podré poner así, no. Bueno, 2 veces por esto. Que está ¿Sería acá. 2 veces alfa? Sí, pero Okay. no lo puedo No poner. lo toma. Sí, es el doble. Bueno, a ver si lo puedo tocar. Estoy tomando mucho tiempo con esto, pero no importa. Bueno, este y 2 por alfa. No, bueno, no puedo poner el ángulo ese. Bueno, se entiende la idea. Después, ¿cuál estaba? El otro. El ejercicio, el 2, que ya tengo un triángulo y me dice que construya el incentro, ¿no? Que sería el punto I, y que tengo que hallar la simetría primero con respecto a B y después con respecto a I, que es menos 2. Vamos a borrar todo esto. Bueno, a ver, dice, tengo el triángulo ABC. ¿No se ve, puede ser? ¿Eh? ¿Que no se vea? Ah, no, acá está. No, pues estoy con el celular y... El triángulo ABC. Ahora sí, ya está. No dice cómo es el triángulo, ¿no? Entonces, dice que tengo que hacer el incentro. ¿El incentro qué era? La intersección de... Ahí. La intersección de las bisectrices. De las bisectrices de los ángulos. O sea, las tres bisectrices se intersecan en un mismo punto, entonces como las tres se intersecan en el mismo punto, con que escriba 2, con que haga 2, ya está. Entonces acá tenemos el incentro, le ponemos I, y podemos ocultar las líneas estas que por ahí nos van a estorbar para... ¿no? Y me dice, primero, una simetría con respecto a AB, ¿no? O sea que si es con respecto al eje AB, o sea la recta que contiene los puntos AB, y tendría la simetría axial del triangulito este con respecto a esta recta. Y lo podemos poner acá en verde. Y después dice que es una homotesia del transformado, ¿no? Con respecto al punto I, y de razón menos 2. Y lo que me queda es eso. Tiene que pasar del otro lado, claro.
Claro. Eso es lo que queda. Después la pregunta es una semejanza del producto? Sí. Si vemos la definición de semejanza, ¿cuál era la definición de semejanza? Tienen sus ángulos congruentes. Más Sí, sencillo. lados semejantes. Claro, sí, bueno, que Proporcionales. Sí, o sea, esa es una propiedad, proporcional. ¿no? Esa es una propiedad. Los lados son proporcionales, los ángulos Ah, son producto la de una semejanza es un homotesia. movimiento, Es un producto de homotesia. es un producto de una homotesia con un movimiento. por un movimiento o por una composición de varios, ¿no? Con una, sí. Eso es. Bueno, hasta ahí tenemos el ejercicio 1 y 2, ¿sí? ¿Se entendió más o menos quiénes son los que están? ¿No? Sí, sí. Ah, somos Sí, más sí. gente. Sí, profe. Ese yo no lo tenía, así que lo estoy mirando ahora. Ah, porque vos hiciste la primera fecha. Era similar, teníamos justo el producto del que me tocó a mí era una semejanza, pero... Bueno, entonces dijimos que hacíamos perdón, pongo de vuelta. El 7 era, no, perdón, quieren hacer el 6, demostrar que este también lo hicimos en clase, pero no sé, me parece que hubo también errores acá. Hacemos el 6, demostrar que en todo paralelogramo las diagonales se intersecan en sus puntos medios. O sea, si tengo un paralelogramo, hacemos un paralelogramo así, más o menos, a esta altura. ¿Sí? Tengo la hipótesis que ABCD es paralelogramo. Y podemos señalar, porque como lo voy a utilizar después en la tesis, tendría que señalar que las diagonales se intersecan en el punto O, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O sea, la intersección entre AC y BD es el punto O. No siempre es necesario aclararlo en la hipótesis esto, solamente cuando ese Lo vamos a elemento lo voy a usar. utilizar en la tesis, ¿no? Entonces yo voy a decir que BO es igual a OD y que AO es igual a OC. ¿Sí? Y bueno, empezaríamos con la demostración. Entonces, ¿qué hacemos? Si quiero demostrar que este segmento es igual a este y que este segmento es igual a este, Podemos comparar los triángulos que están enfrentados. Lo que hacemos es comparamos los triángulos, ¿no? Comparamos este triángulo y este, ¿no? O sea, podemos usar esos dos o podemos usar los dos de arriba, da lo mismo. ¿Sí? Entonces, comparamos los triángulos AOB y DOC. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que tienen esos dos triángulos iguales? Desde ya los lados que sabemos que son iguales porque, claro, son la mitad de... Estos dos decís que... sí, yo iba a decir también el OC y el OA, por ejemplo. Que son no, pero eso es lo que están... queremos demostrar, ¿eh? Ay, perdón, ese es lo que... Perdón. Bueno, O sea, tenemos una... Sí. Es un paralelogramo, los lados Sí, tenemos los dos lados, son iguales. Cuando llegamos a demostrar esta propiedad es porque ya demostramos que los lados opuestos son congruentes. Tiene razón. Podemos... ¿no? Por propiedad de los lados de paralelogramo. ¿Sí? Sí. Bueno, voy a escribir a eso porque... Después opuesto por el vértice, podemos decir que este angulito... el ángulo que se opone. Sí. Este angulito y este, o sea, el BOA... Sí. Es igual al COD
Sí. por ser opuestos por el vértice, ¿no? Mm. Sí. Y hay ángulos alternos internos. que Claro, y podemos como también por mencionar. definición de paralelogramo tengo paralelas, tengo una Sí. transversal, por ejemplo, puedo decir que este ángulo es congruente con este, ¿no? Tal cual. Porque son alternos internos entre paralelas. O el otro, o los otros dos pares, cualquiera de esos. Sí, el otro parte, o sea, también podría haber dicho este y este. Sí, sí. El BAO y el OCD, ¿no? Por alternos internos entre paralelas, ¿no? Bueno, ¿qué criterio es ese? ¿Es ala? Sí, Ala. ¿o no? Es ala, sí. Dos ángulos y un lado es ala. Ujú. Por criterio ala, B es congruente con DOC, ¿no? Y como, a ver, lo que analizo ahora es, bueno, si estos son congruentes, ¿no? Si este ángulo es congruente a este y este ángulo es congruente a este, entonces, vuelvo a decir, si este ángulo es congruente a este, entonces los ángulos que se oponen, los lados que se oponen a esos ángulos van a ser los homólogos. Entonces puedo decir, Claro. ¿no? O sea, por lo tanto, ¿no? PO es igual a OD y después lo mismo, ¿no? O sea, si tengo que estos dos ángulos son congruentes, ¿no? El lado que es adyacente a esos dos ángulos, o sea, AO y OC serían los homólogos, ¿no? Y AO... Ahí lo justifico por homólogo en el movimiento, profe. Claro, por ser homólogos en el movimiento. Y ahí tenemos ese. Bueno, a ver, veamos, el ejercicio, ¿cuál era el que estábamos? El 7, ¿no? ¿Quieren que hagamos el 4 y el 5? No sé el resto que lo hice en el examen. Sí. Yo igual después lo voy a pedir así. Bueno, veamos, a ver, el 4 y el 5, después hacemos los dos últimos de demostración. Bueno, el 4, tengo un triángulo, rectángulo, en B, ¿no? Y tengo la altura con respecto a B, o sea, el segmento BD sería la altura. Y tengo que AB es igual a 16 centímetros y BC es igual a 12 centímetros. ¿Sí? Tengo que calcular la altura. Me dice calcular la altura, pero bueno, para calcular la altura tengo que calcular también otras cosas, ¿no? Ahí están determinados dos triángulos rectángulos más. Claro, si esta es la altura, este es un ángulo recto, Claro. ¿no? ¿Sí? Y lo que yo tengo es que, o sea, cuando yo determino la altura con respecto al ángulo recto en un triángulo rectángulo, eso me lo divide en otros dos triángulos que son semejantes. O sea, yo tengo que el triángulo ABD, ¿no? Es semejante al ABC. ¿Por qué? A ver. O sea, el ABD sería, o sea, es este que marco acá en rojo, ¿no? ¿No? Tienen un ángulo en común, el ángulo A, ¿no? O sea, tienen el ángulo A en común. Un ángulo recto. Y tienen un ángulo recto. O sea, el ángulo ABC en el más grande es igual al ADB, ¿no? Claro. Que es de 90 grados. Y ya está, o sea, ¿se acuerdan que con solamente dos ángulos yo ya podía decir que... Es semejante.
que eran semejantes. Por criterio AAA de semejanza de triángulos. ¿Sí? Sí. Esta cámara el año que viene la voy a tener que cambiar si seguimos así, ¿eh? Sí. O la luz, no sé. Bueno. Y lo mismo el otro. O sea, el triangulito, tengo el otro, el chiquitito. Vamos a ponerlo con otro color, con verde, por ejemplo. El BCD, ¿no? También es semejante al ABC, al grandote. El BCD es semejante con el ABC también el grandote. Y como la semejanza es una relación de equivalencia, se cumple la transitiva, ¿no? Además de que se cumple la simétrica, ¿no? Si ABD es semejante con ABC, ABC es semejante con ABD, ¿no? Sí. Claro. Si ABD es semejante con ABC y ABC es semejante con BCD, entonces todo está Transitivo. Por carácter transitivo, ¿no? transitivo. Eso porque es una relación de equivalencia. Bueno, o sea, ¿por qué son semejantes? Vamos a ver por qué criterio. O sea, tienen el ángulo C en común, ¿no? Sí. El lado BS. Y, no, el lado BC no me importa porque en realidad no cumple. Está bien entendido. O sea, Sí, no me importa que haya lados, no me importa que haya lados iguales cuando quiero probar semejanza, me importa que haya lados proporcionales. Ahora, Perfecto. fíjense, en el triángulo grande, el BC es un cateto. Y en el triángulo chiquito, el BC es la hipotenusa. Entonces no serían lados homólogos tampoco, ¿se entiende? No. Claro. No se transforman en uno en el otro. Lo que tenemos es el ángulo, o sea que el ángulo BDC es igual al ABC del grande, ¿no? Sí. Que es 90 grados. Otra vez por criterio AA. Claro, por criterio. Claro. No sé si en todo lo que usamos criterios de congruencia, creo que el único criterio que utilizamos es este, ¿no? Sí, era el único. Es más, cuando vemos también cuando vimos lo de la propiedad de las cuerdas de la circunferencia, que vimos que formaban triángulos semejantes, el criterio que utilizamos también es el AA, y para circunferencia, todas las veces que aparecen triángulos semejantes es con ese criterio. No vimos otra aplicación. ¿Pura casualidad o vimos esos, profe? ¿Cómo fue? No sé, todos los casos que fuimos presentando se probaban con ese criterio, no vimos otra cosa. No apareció, no apareció. Bueno, entonces como son semejantes, entonces podemos, o sea, sus ángulos son congruentes, pero sus lados son proporcionales, ¿no? Entonces, yo voy a tener que ver una proporcionalidad donde me aparezca este, por ejemplo, ¿no? Y voy a elegir dos triángulos. Puedo elegir este par o puedo elegir este par. Elegimos este, pero podemos hacerle también con este, si quieren, después lo vemos. Ahora, veamos, si yo quiero utilizar este triángulo y el más grande, ¿no? O sea, tengo este triángulo y tengo el triángulo más grande. Y este segmento en el triángulo ABD es el rojo, ¿no? O sea, utilizamos ABC, triángulo y ABD, ¿no? El BD en el triángulo rojo sería el cateto que se opone al ángulo A, ¿no? Que, en el triángulo grande es el segmento, perdón, el segmento BC. Sí, es otro cateto. No. Es el segmento BC, o sea que yo podría decir que BD sobre BC me va a dar una razón que también se va a dar con otros lados homólogos de ese triángulo, ¿no? O sea, en el triángulo chico, el que se opone al ángulo A, es el cateto este, es el BD, y en el triángulo grande es el BC. Ahora, el AB en el triángulo chico es la hipotenusa, y el AC es la hipotenusa en el triángulo grande. Entonces tendríamos que ver
con esos, ¿no? O sea, Comparar AB los sobre AC. catetos cateto opuesto, correspondientes y la hipotenusa de cada uno. claro, este sería el cateto opuesto al ángulo A del triángulo Sí. chico, y este es el cateto opuesto al ángulo A del triángulo grande. Y Perfecto. vamos a poner la hipotenusa del triángulo La chico, que hipotenusa. es AB, sobre la Y hipotenusa del AC. triángulo grande. AC. Esa es la lógica para armar la proporción, ¿no? Ver los lados que son homólogos. Y acuérdense que homólogo no era sinónimo de igual, sino igual. que era sinónimo de transformado. Mm. Si hay una semejanza que me transformó al triángulo grande en el triángulo este más chico, ¿cuál lado se transformó en cuál? ¿No? Esa es la idea. Y las razones entre los lados que se transformaron va a ser siempre constante. Es una proporción. Bueno, BD no lo tenemos, que es lo que queremos calcular. BC sí lo tenemos, ¿no? Que es 12. AB también lo tenemos, que es 16. El que no tenemos es AC. No tenemos ni BD ni AC. Pero AC lo podemos calcular ¿cómo? Con Pitágoras. Ah, claro. Porque es la hipotenusa del triángulo grande. AC al cuadrado es igual a Claro. AB al cuadrado más BC al cuadrado. Eso hice yo. Sí, y yo vi que lo hicieron. Ah, Pero, no, estaba mirando porque no saqué. Recién llegué a AB era casa, por eso. 16 al cuadrado más 12 al cuadrado. Esto me da, a ver, esperen que ponemos la calculadora. 16 al cuadrado, 256. Más 12 al cuadrado, 144. Todo eso raíz cuadrada, ¿no? ¿Qué me da? 256 más 144 es 400. Sí. La raíz cuadrada de 400 es 20. Esto es lo que me da AC. Entonces acá ya podemos reemplazar la proporción. Sí. Tengo BD sobre BC, que es 12, es igual a AB, que es 16, sobre 20. Paso multiplicando el 12 para allá, o sea que me queda que BD es igual a 16 por 12 sobre 20. ¿No? Este se me va con este, o sea acá me queda 3 y acá me queda 5, ¿no? Que es igual a 48 quintos, si lo queremos dejar exacto, ¿no? Ese es el resultado. Si hubiésemos elegido, no vamos a hacer la cuenta, pero si hubiésemos elegido ABC, ¿no? El triángulo ABC, y el BDC, o sea, vemos, el BD sería, en el triángulo chiquito, es el cateto que se opone al ángulo C. Al ángulo. Y en el grande es el AB, o sea que tendría BD sobre AB, ¿no? O sea, el cateto que se opone al ángulo C y el cateto que se opone al ángulo C en el chiquito y en el grande respectivamente, y después la hipotenusa. Después tendría que ser BC. Claro. Y AC. BC sobre AC. AC. Ah, está haciendo todas las variantes. Claro, no lo voy a Claro, hacer. ahora está Pero haciendo la otra comparación. si paso Sí, este sí. AB multiplicando por acá, me queda que BD es igual a BC por AB sobre AC. Que si yo paso este BC para acá, también me queda lo mismo. AB por BC sobre AC. ¿Entiendes? O sea, me da el mismo resultado. Sí, sí. Yo estaba verificando porque usted puso 48 quintos y yo puse 9,6, claro. Hice la cuenta directa. Claro. Está bien. También se podría ver. O sea, como da pocos decimales, no hay problema. Poner 9,6 es exacto. Claro, no dije, lo fui a ver, digo, lo hice mal, pero no, Da más estaba. decimales. Sí, conviene dejarlo en fracción.
conviene dejarlo en fracción, ¿no? Porque matemática, con que siempre trabajamos con el valor exacto. Igual que los radicales, conviene dejarlos como radicales, ¿sí? Hola, buenas noches, profe. Perdón que Hola, llegué tarde, sí. pero tuve un inconveniente. No sé si Yo no sabía que había que hacer esto, demostrar primero. hacemos el otro, el 5. Tengo las dos El rectas, 5. Sí, sí, ese ¿no? también lo hice. Sí. Calcular la longitud de los segmentos determinados por las intersecciones. Sí. Bueno, hago como medio parecido, así a mano alzada. Volvé. Ese estuvo hoy mi sobrino en el final, en la previa. Algo así. ¿En qué previa? Tengo uno de mis sobrinos que tenía que rendir del ENET 3 de prefectura, la previa de matemática de tercero. Ay, ¿le tomaron algo parecido a esto? Claro, hoy me llamó y me dice, ayúdame, qué sé yo, y bueno, le tomaron eso, le tomaron uno de altura y después tuvo 2 ejercicios también de álgebra. Ah. Bueno, Así que seguimos haciendo. a ver, AR me dice que es 3, o sea, AR, esto vale 3, Sí. ¿no? Me dice que AB es 2X más 8, fíjense, AB va de acá hasta acá, ¿no? No tengo la pantalla. ¿Usted está compartiendo, profe? Estoy con el documento, pero ahora pongo... Ah, Fíjalo sí. que lo ves. Así. Es que lo tengo fijo y tengo el documento. Esto es 2X más 8. Y después tengo SC es X menos 1. Y BS es 2X, ¿no? Esto lo que me da es la medida de esta, ¿no? De este segmento, ¿no? La medida de este segmento, la medida de este segmento, y después lo que me da es la suma de estos dos. Yo tendría que ver cuánto vale esto, ¿no? O sea que sería el equivalente o el transformado de según tales. Bueno, si la suma de estos dos me da 2x más 8 y esto vale 3, entonces esto sería 2x más 5. ¿No? Claro. Y lo que me dice es que calcule las longitudes de estos segmentos, de estos 4 segmentos. Y la proporción es por tales, ¿no? O sea, si estas son paralelas, ¿no? SR es paralela a C, ¿no? Por teorema de Tales, Sí. tengo que este sobre este es igual a este sobre este, ¿no? O sea, Sí. 2x más 5 sobre 3 es igual a 2x sobre x menos 1. Hacemos el producto de los extremos, es igual al de los medios. 2x más 5 por x menos 1. X menos 1 es es igual a 3 por 2x, 6. ¿no? Ponemos directamente. Bueno, hacemos la distributiva, 2x por x, 2x cuadrado. 2x por menos 1 sería menos 2x. 5 por x más 5x. 15. 5 por menos 1, menos 5. Menos 5. Menos 6x igual a 0. O sea, pasamos esto por acá. Me queda que 2x cuadrado menos 2 menos 6 es menos 8. Más 5 sería menos 3. Menos 3x menos 5. Igual a 0. Si lo hacían esto con ¿La resolvente? con la La resolvente resolvente. o con la calculadora, ¿no? La calculadora es... Quedaba uno negativo y otro positivo. Sí, ¿cuánto les daba? ¿Se acuerdan? Creo que uno, menos 1 y 2,5 puede ser. No me acuerdo, pero creo que era así. Menos 1 estoy seguro. Sería 2 menos 3. No me acuerdo. 5, ¿no? Da menos 1, o sea, x1 da menos 1. Y x2 es Menos 2. 5 medios.
¿sí? Menos 1 no puede ser, porque, o sea, si un segmento vale x menos 1, sería menos 1 vale menos 2, no puede ser la medida de un segmento, entonces el que vale es este. Y de ahí tenemos que BS, que es 2x, Ahí reemplaza la X por el valor para dar claro, que es 2x, es igual a 2 por 5 medios, es igual a 5. igual a 5. ¿no? SC, que es igual a x menos 1, es igual a 5 medios menos 1, que sería 2 medios, es igual a 3 medios. ¿No? En BR, que es igual a 2x más 5, es igual a 2 por 5 medios, más 5, sería 5 más 5, 10. Y después tengo que RA o AR es igual a 3, que ese ya me lo da. Y esos serían los valores. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Perfecto. vemos el otro, bueno, el tan esperado 7. Que este era el que tenía la trampa, ¿no? O sea, veamos, a ver, el que hicimos en clase, ¿no? O sea, el 7 dice demostrar que si un paralelogramo tiene sus diagonales congruentes es un rectángulo. Bueno, veamos, lo que hicimos en clase, supongamos, yo tengo esta proposición. Para todo paralelogramo se verifica, ¿no? Que si es rectángulo, ¿no? Si es rectángulo, entonces las diagonales Son congruentes. son congruentes. Ahora, este sería el directo. Lo que yo voy a demostrar, esto es lo que hicimos en clase. El recíproco sería que para todo paralelogramo, si las diagonales son congruentes, entonces es rectángulo. ¿Sí? Y bueno, y entonces tenemos que pensar, ¿no? O sea, yo tengo un rectángulo, voy a dibujar un rectángulo más o menos, ¿no? Pero no voy a tener en cuenta que es un rectángulo, ¿sí? Y tengo las diagonales, que son congruentes, ¿no? Yo tengo que pensar, ¿no? Sí, en la hipótesis. Tengo ABCD, paralelogramo, y eso ya lo tengo por hipótesis, ¿no? Y tengo que las diagonales AC igual a BD. Y lo que tengo que demostrar es que ABCD es rectángulo. Bueno, pensemos, si yo ya sé que es un paralelogramo, ¿qué es lo que tendría que probar para que sea Que tiene un ángulo recto. Que tiene un tiene un ángulo ángulo recto. recto? ¿Y cómo podemos probar acá que un paralelogramo tiene un ángulo recto? ¿Qué otra forma habría de Hablando probar vea que un de paralelogramo con tiene un ángulo recto? BCD, pues ¿Eh? ¿De qué? Comparar ABD con ACD. ABD con ACD, sí, compararía esos dos. ¿Cuál sería pensemos, o sea, cuál sería la finalidad de comprobar esos dos triángulos? Y que el ángulo A es recto. Claro, compararlos. ¿Y cómo sé que es recto? O sea, yo voy a agarrar el ABD, dijeron, ¿no? Lo voy a marcar con verde. Sí. Con ACD. Voy a hacer aquí la ABD. Y Así lo comparamos para la recíproca. sí, igual ustedes en la elaboración todos hicieron una cosa media rara, compararon los dos triangulitos que quedaron acá y después los dos de arriba, no sé qué hicieron.
¿no? Hicieron algo así, que no sé qué es lo que a dónde quisieron llegar. Sí, no, Yo no lo hice. Variaron un poco, ¿eh? Yo directamente no lo hice eso. Bueno, entonces, bueno. yo me enfoqué en demostrar que era un paralelogramo, me parece, en vez de que era rectángulo. Sí, me parece que hicieron eso. Ojo con el tema de comprender un texto, ¿sí? O sea, nosotros vamos a esperar que nuestros alumnos comprendan textos. O sea, nosotros también tenemos que tener ese manejo. ¿Sí? Bueno, comparamos los triángulos ABD y ACD. Obviamente, ¿no? La comprensión de texto no es lo mismo una comprensión de texto con un texto de secundaria que con un texto de terciario, ¿no? O sea, ahí tiene otra complejidad. Pero bueno, estamos camino a eso, ¿no? A ir adaptándonos a un nivel superior. Bueno, a ver, ¿cuál es la finalidad de comparar estos dos triángulos? Si yo puedo comparar que estos dos triángulos son iguales, ¿no? Yo compararía que entonces este ángulo es igual con este, ¿no? Claro, pero no sabemos si tienen 90. Claro, no sabemos si tienen Ahí 90, estaríamos bien. pero podemos utilizar una propiedad de los ángulos de un paralelogramo. ¿Cómo son esos dos ángulos en un paralelogramo? ¿Qué propiedad cumplen? El ángulo A y el ángulo B. Ah, si son iguales es un... Claro, es un rectángulo. No, son Porque tiene suplementarios. dos. No tiene... Son suplementarios. Ah, Son Si suplementarios. dos ángulos suplementarios son iguales, entonces son rectos. claro. Ahí está. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Entienden? Sí. Entonces, comparamos esos dos. Bueno, voy a venir para acá. ¿Qué sería? ¿Qué es lo que tienen igual esos dos triángulos? El lado en común, AD. AD en común. AC es igual a BD, por hipótesis. AC es igual a BD. Es igual a BD por hipótesis. Por hipótesis. Y AB con respecto a CD por paralelogramo. claro, son iguales por la propiedad de los lados del paralelogramo, ¿no? Por propiedad de los lados del paralelogramo. Y bueno, ¿qué criterio es este? LL. LLL, tenemos que ABD es congruente con ACD. ¿Sí? Entonces, como esos dos son congruentes, el ángulo A es igual al ángulo D por ser homólogos. Movimiento. Por ser homólogos mediante un movimiento, ¿no? O sea, eso agréguenlo. Porque o sea, acuérdense que pueden ser homólogos y puede ser una homotesia, pero no. Por ser homólogos mediante un movimiento. Y además, A más D es igual a 180, ¿no? Sí. Por la propiedad de los ángulos adyacentes a un mismo lado en un paralelogramo, ¿no? Sí. Más acá. Si reemplazamos esto acá, me queda que A más A, ¿no? Porque si A es igual a D, me queda que A más A es igual a 180, o sea, 2 veces A es igual a 180, o sea que A es igual a 90 grados. Claro, 180 grados. Por lo tanto, ABCD es paralelogramo y tiene un ángulo recto, es rectángulo. Es un rectángulo. Igual nosotros hicimos uno de estos, ¿no? ¿Puede ser? En Claro, clase, pero sí. vamos lo recíproco. pero pedía recíproco. No sé si rectángulo, mostramos este decir que recíproco. es un paralelogramo. Sí, me parece que sí, profe. Me parece que el recíproco que hicimos en clase es el de si un paralelogramo tiene las diagonales Pedir que perpendiculares, un rombo. rectángulo sea demostrar que es paralelogramo, creo.
O sea, Listo. por ejemplo, si un paralelogramo es rombo, entonces Sí. las diagonales son perpendiculares. El recíproco sería, si un paralelogramo tiene las diagonales perpendiculares, entonces es rombo. Ah, puede ser que hicimos Ese eso creo que fue el que entonces. hicimos en clase. Sí, me parece que sí. Yo porque hicimos esta formulita que A más A y 2A, yo me acuerdo que Sí, lo vi, sí, esa sí. formulita. Sí. Fíjense en que le... Gracias, Ana. Sí. A ver, que dice que tengo en una circunferencia, dos cuerdas No paralelas son congruentes. Me A, parece, B, ese C. estaba, me parece, Ese en está un en el TP. práctico, y lo hicimos, creo. Sí, Demostrar me que las parece que cuerdas sí. AD y BC, determinadas por los extremos de las cuerdas congruentes, de manera tal que no se intersequen, o sea que no serían las cuerdas que se cruzan, sino las que van... Ahora lo construimos. Son paralelas, ¿no? Entonces tengo la circunferencia, vamos a hacer una circunferencia, centro O. Bueno, tengo la circunferencia, me dice que en la circunferencia de centro O, vamos a poner la hipótesis, ¿no? Tengo una circunferencia de centro O y radio R, ¿no? Y me dice que las cuerdas AB y CD son iguales. ¿Sí? O sea que si yo trazo una cuerda cualquiera, AB, vamos, AB, y después me dice que tienen que ser AD y BC, o sea que el C, supongamos que está acá. Este sería el C, y ahora vamos a determinar el segmento D, el segmento CD, midiendo esta, ¿no? O sea, si tomamos esta medida, y a partir de C, acá tenemos el punto D. ¿Sí? Punto D. Tengo las dos cuerdas que son congruentes, ¿no? No son paralelas, son congruentes. Ahora, lo que yo tengo que determinar que BC, ¿no? O sea, este BC, fíjense en que son las que no se intersecan. Y AD son paralelas. ¿Cómo No demostrar? puedo tomar el tema de que es ¿cómo se llama? Ay, no me sale, un trapecio equilátero. No, porque no. No, equilátero. No, ahora vemos. Isósceles, ¿no? Isósceles. Pero Perdón, equilátero, digo, sí, en realidad esto vendría como antes de eso, ¿no? Claro. Ahora, es más fácil, Ok. no hay que hacer muchos pasos. O sea, tengo que probar que BC es paralelo a AD. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a trazar una diagonal de manera tal que me van a quedar ángulos inscritos, ¿no? O sea, este ángulo y este ángulo. ¿Sí? O sea, yo tengo una cuerda, ¿no? O sea, los ángulos inscritos abarcan un cierto arco, ¿no? O sea, el ángulo ABC abarca el arco BA, AB, BA. AB, ¿no? O sea, el ángulo inscripto ACB abarca AB, el arco AB que no contiene AC, ¿sí? Y que determina la cuerda AB, ¿no? Sí. Y el ángulo CAD abarca el arco CD, que no contiene A, sí. Sí. ¿sí? Y además Y que determina
CD. La cuerda CD. Y estas dos son iguales, ¿no? Sí. Ah, Cuerdas y iguales. cuando son iguales, A los cuerdas ángulos también son iguales. iguales. Bueno, antes de que se corte, habíamos dicho Mm. que tenemos cuerdas iguales, ¿no? Los arcos que Comprendido. esas cuerdas también son iguales y los ángulos inscritos que abarcan esos arcos también son iguales, ¿no? Entonces, el ángulo ACB es igual al CAD. Y si además tomamos que BC y AD serían, o sea, las prolongaciones de esos segmentos son rectas, cuya transversal es AC, ¿no? Tenemos que, además, son ángulos alternos Internos. congruentes. Alternos Claro. alternos también se quiere poner alternos internos congruentes. ¿Se acuerdan? Claro, y si están congruentes están entre paralelos. Claro. O sea, claro, si yo tengo dos rectas y una transversal, o sea, si yo tengo dos paralelas y una transversal, ¿no? Entonces, los ángulos alternos son congruentes. Y el recíproco era, si yo tengo dos rectas y una transversal, ¿no? Donde los ángulos alternos son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Se cumple el recíproco, ¿no? Entonces, por lo tanto, tengo que BC es paralelo a AD.